Si estás aprendiendo sobre desarrollo de software o ya eres un experto, muy seguramente has utilizado Git para el control de versiones de tus proyectos. Y si no lo has hecho, entonces ¿cómo gestionas tus versiones? ¿Con carpetas? Git es el sistema de control de versiones por excelencia. Pero, ¿te has preguntado cómo funciona por dentro? Pues aquí te lo explico. Pero antes, un poco de historia. Git fue desarrollado por el tío Linus Torvalds. Sí, el mismísimo creador del kernel de Linux, quien era tan crack que al ver que la licencia del sistema de control de versiones que usaba en ese entonces llamado Bitkeeper fue revocada, decidió hacer su propio sistema con juegos de azar y mujerzuelas. Bueno, no exactamente. Pero así fue como en el 2005 nació Git. Pero, ¿cómo se gestionaban las versiones antes de Bitkeeper o Git? Verán, resulta que entre 1991 y 2002, el sistema de control de versiones para un proyecto open source era un poco más rudimentario, ya que los desarrolladores tenían que crear carpetas con el código completo en base a la versión en ese momento del proyecto. Y ahí es cuando tenías carpetas que se llamaban, por ejemplo, proyecto versión 1 o proyecto versión 1.1 o proyecto versión 1.1.1, ahora sí está listo, o proyecto, bueno, ustedes me entienden. El código oficial del proyecto se encontraba en un único repositorio central dentro de un servidor central, lo que significaba que si los desarrolladores querían agregar nuevos cambios a este repositorio, tenían que hacerlo también dentro de carpetas o a través de listas de correo electrónico. Ya pueden darse cuenta de que esto tiene algunos fallos, ya que al depender de un único repositorio central en donde se encuentra el código oficial, significaba de que si este fallaba, pues los trabajadores, los desarrolladores no podían seguir trabajando en este proyecto hasta que esté operativo, ya que el historial completo de cambios únicamente se encontraba ahí, más no en las máquinas locales de cada desarrollador. Y era claro que tenía que nacer un nuevo modelo, un modelo más distribuido. Y fue justamente ahí cuando llegó Bitkeeper, que fue uno de los primeros sistemas de control de versiones distribuidos que tuvimos en el mundo, en donde aparte de tener el historial completo de cambios en el repositorio central, el desarrollador también podía clonar ese repositorio dentro de su máquina local, incluyendo el historial completo. Eso significaba que si el servidor central pues se caía, no pasaba gran cosa, porque al fin y al cabo el historial se encontraba dentro de cada una de las computadoras del equipo de desarrollo, y en teoría estaba actualizado en la última versión del proyecto, ¿verdad? Por lo que podían seguir trabajando sin problema. Eso también fomentó el hecho de que los desarrolladores podían crear ramas dentro del repositorio local en sus máquinas, y de esa forma pues experimentar con el proyecto, hacer los cambios que necesitasen sin afectar al repositorio central, o sea, la versión oficial del código. Y luego, claro, cuando los cambios ya estén completamente listos, pues podían enviarlos de vuelta al repositorio central para actualizarlo. Pero además, esto ayudaba muchísimo a la colaboración, ya que el equipo de desarrollo podía darle feedback a estos nuevos cambios que el desarrollador haya hecho, con el único objetivo de que este código sea de la mejor calidad posible y se integre al código oficial del proyecto. Y tomando todo esto en cuenta, el tío Linus y su equipo desarrollaron Git en un tiempo relativamente corto, en apenas unas cuantas semanas, con el único objetivo de que este sea un sistema de control de versiones distribuido, robusto, ágil y que sea capaz de gestionar las versiones de proyectos a gran escala sin depender de un servidor central. Y bueno, ahora que ya conocemos un poquito más de la historia de Git, vamos a aprender cómo funciona. Git es un sistema de control de versiones distribuido que lleva registro de cada cambio dentro de un proyecto a través de lo que se conoce como un commit. Cuando creas un nuevo repositorio dentro de tu proyecto utilizando el comando git init, dentro de la carpeta del proyecto se crea una nueva carpeta oculta llamada .git, la cual contiene todos los archivos y subcarpetas necesarios para que Git pueda registrar los cambios del proyecto. Una de las subcarpetas más importantes dentro de la carpeta .git se llama objects, y esta almacena todos los datos del proyecto a través de objetos. Y esos objetos se dividen en el contenido de los archivos del proyecto, los commits y la estructura del proyecto. Vamos a entender de mejor manera qué son estos objetos y cómo se crean utilizando los dos comandos más importantes de Git al trabajar en un proyecto. Supongamos que en esta carpeta vamos a inicializar un nuevo repositorio con git init. Como ya vimos, esto genera una carpeta oculta .git con los elementos necesarios para que Git controle el historial de versiones. Ahora, vamos a crear un nuevo archivo de Python con un contenido de ejemplo. Nos aseguramos que los cambios estén guardados y usando el comando git add example.py agregamos los cambios de ese archivo a un área llamada staging, la cual es un espacio en donde se ubican los cambios listos para ser parte de un commit. Como vemos, al correr este comando, dentro de la carpeta .git se creó un archivo llamado index, el cual técnicamente es staging, y contiene la lista de los cambios listos para ser enviados en un commit. Este archivo almacena un hash único del contenido de cada archivo para poder identificarlo.
su ubicación en el repositorio y demás metadatos útiles. Pero si intentamos ver lo que contiene, nos toparemos con caracteres extraños, ya que este es un archivo binario, comprimido, que le permite a Git almacenar datos de manera mucho más eficiente. Aparte de este archivo, dentro de la carpeta Objects vemos que se creó una nueva carpeta, en donde lo particular es que su nombre son los dos primeros caracteres del hash SHA-1 que se genera en base al contenido de los cambios al correr el comando de git add. Y esta carpeta contiene un archivo binario cuyo nombre es el resto del hash. Este archivo almacena el contenido de los cambios que se hayan agregado al correr el comando, y al igual que index está comprimido, y a simple vista no es entendible. Pero resulta que si corremos el comando git cat-file-p seguido del hash completo, podremos ver el contenido hasta ese momento en el que se corrió el comando, como si fuera una especie de fotografía del momento en que hicimos los cambios. Si continuamos generando cambios en el repositorio y los agregamos a staging, veremos que se crea otra carpeta dentro de Objects con el mismo formato de nombre, y al usar el comando git cat-file veremos la fotografía hasta ese momento de los cambios. Ahora, después de agregar los cambios a staging, estos en teoría están listos para ser enviados en un commit, por lo que usamos el comando git commit-m seguido de un mensaje entre comillas que describe los cambios hechos en ese commit. Como este es el primer commit, vamos a poner simplemente first commit. Al correr este comando vemos que dentro de la carpeta de Objects se generaron dos nuevas carpetas con exactamente el mismo formato en su nombre y archivo. Usando el comando git cat-file seguido del hash de una de las carpetas, vemos que se trata del commit que acabamos de hacer, ya que este contiene el autor del commit y el mensaje que escribimos. Pero además tiene una referencia que dice tree, cuyo hash resulta ser el mismo de la segunda carpeta que se generó dentro de Objects. Y es que este tree es la referencia al directorio en donde se encuentra el contenido de un proyecto dentro del repositorio. Es más, si usamos el comando git cat-file para ver su contenido, veremos que este nos devuelve estos datos, en donde el primer elemento es el modo del archivo. El segundo elemento es el tipo de objeto, el cual en este caso es un blob o contenido de un archivo, seguido de su hash en el repositorio. Y finalmente el nombre del archivo que contiene el contenido. ¿Se dieron cuenta de todas las veces que dije contenido? Eso es porque quiero dejar completamente claro que Git no almacena los archivos en sí, sino solo su contenido. Así que ojo con eso. Ahora hagamos una prueba final. Vamos a crear una nueva carpeta dentro del repositorio y dentro de ella un archivo de Python con unas cuantas líneas de código de ejemplo. Agregamos los cambios a staging y creamos un commit con esos cambios. Ahora, en la carpeta de Objects se crearon 4 nuevas carpetas, pero vamos a saber por qué. Al usar el comando git log, podemos ver el historial de commits. Vamos a tomar el hash del último que acabamos de hacer, y usando el comando git cat-file, vemos que tenemos la información del commit como vimos antes, pero ahora tenemos un nuevo campo que dice parent. Este no es más que el hash del commit anterior. ¿Qué tal si ahora vemos qué contiene el tree de este commit? Vemos que ahora este tree tiene una nueva entrada de tipo tree, cuyo nombre es la carpeta que acabamos de crear en el proyecto. Y al ver su contenido, vemos que este tree contiene un blob, el cual es el contenido del archivo que creamos dentro de la carpeta. Es así como tenemos el hash del nuevo commit, el hash del tree, o la estructura del repositorio en ese momento del commit, el hash del tree que creamos, o sea, de la carpeta que creamos dentro del repositorio, y el hash del blob o del contenido del archivo dentro de la carpeta. En total, 4 nuevas carpetas en Objects. Sé que ahora esto suena un poco confuso, pero quizá este diagrama con la estructura actual del repositorio dentro de la carpeta de Objects nos resulte un poco más fácil poder entenderlo. Como podemos observar, cada commit hace referencia a un objeto de tipo tree que describe la estructura de carpetas y archivos en ese momento. A su vez, cada tree contiene uno o varios blobs que guarda el contenido de los archivos. Git representa estos enlaces entre commits, trees y blobs con un DAG, Directed Acyclic Graph, o grafo acíclico dirigido. En un DAG, dirigido significa que las referencias van en un solo sentido. Por ejemplo, un commit apunta a su antecesor y un tree apunta a sus blobs. Acíclico significa que no existen bucles. Un commit no puede apuntar de nuevo a sí mismo, ni un blob o tree puede retroceder hasta su propio contenido. Es así como se crean esos 3 tipos de objetos: blob, tree y commit. Pero,
¿Por qué Git almacena esos objetos dentro de carpetas con este formato, ¿no? En donde el nombre de la carpeta son los dos primeros caracteres del hash y el nombre del archivo es el resto del hash? Pues excelente pregunta, mi curioso amigo. Y la respuesta es muy simple. Eficiencia. Verán, cada objeto en Git se identifica mediante un hash SHA-1 de 40 caracteres en formato hexadecimal. Los dos primeros caracteres del hash pueden tomar 16 por 16, es decir, 256 combinaciones, lo que le permite a Git crear hasta 256 subdirectorios en la carpeta Objects. Ojo, esto no significa que solo se pueden almacenar 256 objetos, sino que estos 256 directorios distribuyen de forma eficiente todos los objetos, evitando que un único directorio se sature con miles o millones de archivos. Cuando Git necesita encontrar un objeto específico, utiliza estos dos primeros caracteres para dirigirse directamente al subdirectorio correspondiente, y dentro de él busca el archivo cuyo nombre es el resto del hash. Este método de indexado, basado en el contenido, agiliza la localización de objetos y optimiza el rendimiento, incluso en repositorios de gran tamaño. Una solución relativamente sencilla, pero elegante, desarrollada por el tío Linus allá en el 2005, y que a día de hoy sigue siendo el sistema de control de versiones más usado en la industria del software, y yo creo que lo seguirá siendo durante mucho tiempo más. Y eso es todo, amigos míos. Espero que de verdad les haya gustado muchísimo este video, que hayan aprendido algo nuevo, hayan aprendido cómo funciona Git detrás de escenas y les haya motivado a seguir aprendiendo esta gran herramienta que es increíblemente útil al momento de trabajar en nuestros proyectos de software. Déjenme saber qué tal les pareció en los comentarios. Recuerden suscribirse a este canal si quieren más contenido así, compartir este video, darle like y todo eso que nos gusta a todo el mundo. Nada, nos vemos en la próxima con más y mejor contenido. Cuídense mucho. Bye.